Hoy la ves en las calles, en tiendas y en la cultura popular, pero hubo un tiempo en que su nombre se pronunciaba con miedo. Un tiempo donde se decía que una sola bocanada de este humo verde podía convertir al hombre más pacífico en un monstruo sediento de sangre. Bienvenido al lado oscuro del pasado. Hoy desenterramos la historia de la planta que inició una guerra centenaria, que llenó las prisiones de inocentes y que sirvió como excusa para los castigos más inhumanos a la marihuana. Antes de que fuera demonizada, criminalizada y perseguida, la marihuana era algo muy distinto. Antes de convertirse en la hierba del vicio, fue medicina, fue ritual, fue un puente para hablar con los dioses. Hace más de 5000 años, en las riberas del río Amarillo en China, los emperadores ya conocían sus secretos. La usaban para calmar dolores, espantar males del espíritu y tratar a los guerreros heridos después de la batalla. Documento histórico real, el Zenón Ben Cao Jing, primer tratado médico chino, ya hablaba del cannabis medicinal. Decía que abre la mente y aligera el cuerpo del sufrimiento. Pero el cannabis no se quedó en Oriente. Caravanas enteras lo llevaron por la ruta de la seda Han, India, Persia, Egipto, Grecia, donde cada cultura encontró un uso diferente. En la India se llamaba Bhang, se ofrecía a Shiva, el dios destructor y creador. Los sacerdotes lo bebían para alcanzar la iluminación. En Egipto, momias fueron encontradas con restos de cannabis entre vendas. ¿Por qué? Sanación o acompañamiento para el viaje final. Los historiadores aún se pelean por responder. Para algunos era sagrado, para otros una puerta a mundos invisibles. Pero cuando una sustancia abre mentes, los poderosos tiemblan. Y entonces llegó la Iglesia. La Inquisición la llamó hierba del diablo, porque los rituales con humo hacían a la gente reír, cantar y cuestionar la autoridad. Y un pueblo que cuestiona no se controla. Durante siglos, la marihuana fue perseguida, no porque matara, sino porque liberaba. Y como toda cosa prohibida, mientras más la prohibían, más deseada se hacía. La historia de la marihuana apenas comienza. El siglo XX llegó con fábricas, ciudades, guerra, y con él, el miedo a todo aquello que escapara del control. La marihuana ya no era vista como medicina. Para los nuevos gobiernos, era una amenaza. Una planta que hacía a la gente pensar demasiado. A principios de 1900, la planta cruzó la frontera hacia Estados Unidos. México la usaba para tratar dolores, para relajar a los soldados revolucionarios. Pero del otro lado del río Bravo, un grupo muy específico comenzó a consumirla en inmigrantes mexicanos y afroamericanos. Y ahí empezó todo. Los titulares gritaban que hacía a los hombres bestias capaces de matar sin razón. Nadie preguntó por pruebas. La gente solo leyó y creyó. Pero la historia se torció aún más en 1936. Un filme financiado por grupos conservadores y la Iglesia protestante se estrenó en cines en Reefer Madness, una película que aseguraba que fumar marihuana convertía a jóvenes en asesinos, violadores, psicópatas sin control. Fue propaganda a no ciencia, a no medicina. Propaganda para justificar leyes que ya estaban escritas. Antes de que la gente
siquiera conociera la planta. El gobierno necesitaba un enemigo y lo encontró en una hoja verde. Pero detrás del miedo había algo más oscuro: intereses económicos, industrialismo, papel, farmacéuticas, petróleo. El cáñamo producía cuerda, tela, papel, combustible. Era barato, era rentable, era competencia. William Hearst, el magnate de los periódicos, temía que el cáñamo reemplazara al papel hecho de madera. Harry Anslinger, el primer jefe de la Oficina Federal de Narcóticos, necesitaba justificar su puesto, presupuesto y poder. Juntos iniciaron la campaña. Carteles, películas, radio. La palabra marihuana fue repetida hasta convertirse en un monstruo. Y el público, aterrorizado, exigió prohibición. Justo lo que ellos querían. Pero aquí viene lo irónico. Mientras la marihuana se volvía enemiga pública en clubes clandestinos del jazz, la música fluía como el humo. Louis Armstrong, Duke Ellington, muchos grandes artistas la consumían buscando inspiración, ritmo, libertad, y en secreto, mientras la policía arrestaba pobres por un cigarro, las élites seguían fumando en sus mansiones. Una doble moral tan vieja como la historia misma. El miedo estaba sembrado, y la planta que un día curó a reyes, ahora era excusa para llenar cárceles. Pero aún faltaba lo peor, porque cuando algo se prohíbe, nace un negocio, y cuando hay negocio, siempre llega la sangre. Cuando el gobierno prohibió la marihuana, no desapareció, solo cambió de manos. Los años 40 y 50 vieron a México, Jamaica y Colombia convertirse en los nuevos pulmones verdes del continente. Granjas clandestinas, rutas nocturnas, policías compradas. Mientras más fuerte era la prohibición, más grande era el negocio. Y aquí nace un capítulo que casi nadie quiere mencionar. La marihuana fue la primera piedra del narcotráfico moderno. Antes de la cocaína, antes del crack, antes del fentanilo, la planta humilde de campesinos pobres creó los cimientos de los futuros cárteles. En México, familias completas vivían de la hierba, pero donde hay dinero, también hay violencia, campesinos asesinados por no aceptar precio, ejércitos privados para proteger campos, ríos teñidos de verde y de rojo. Mientras tanto, en Estados Unidos, la CIA tenía otro interés en la Guerra Fría. ¿Querías controlar un país? Controla sus armas. O mejor, controla su droga. Y así, la marihuana dejó de ser solo una planta, se volvió geopolítica. Los jóvenes bailaban, amaban sin permiso, quemaban sus brasieres y el humo verde flotaba sobre Woodstock. La marihuana ya no era demonio, era símbolo en rebeldía, en libertad, antisistema, en paz. Y eso, el poder, era más peligroso que cualquier pistola. Richard Nixon necesitaba una causa, un enemigo interno. La droga es el enemigo número uno del país, pero documentos filtrados años después revelaron lo que pocos sabían. El ex asesor, John Ehrlichman, lo confesó. Con un discurso moralista, se firmaron leyes que llenarían cárceles durante décadas. Millones de jóvenes fueron arrestados por posesión mínima, familias rotas, barrios enteros sin padre. Mientras Estados Unidos encarcelaba a consumidores, en el sur nacían los titanes del narcotráfico. Cárteles en México y Colombia empezaron con marihuana. Fue su primer oro verde.
Con ese dinero comprarían armas y luego entrarían al negocio blanco de la coca. Las primeras rutas salían de la Sierra Madre, pasaban por Sonora y llegaban a California. Miles de toneladas cruzaron la frontera bajo los ojos del gobierno y a veces con su silencio. El narco creció tanto que el Estado tuvo que elegir entre combatirlo o negociar con L.A.N. Y ya sabemos cómo terminó. Pasamos casi un siglo en guerra a maíz de muertos, millones encarcelados, billones gastados. ¿El resultado? La marihuana es hoy legal en varios países. Se vende en tiendas con luces LED. Pagan impuestos. Ganan millones. Empresas que antes apoyaron la prohibición, hoy invierten en el negocio. Farmacéuticas, tabacaleras, bancos, los mismos que la llamaron droga asesina, ahora la venden en frascos premium. Ironía, no han negocio. La marihuana fue demonizada, perseguida y convertida en un símbolo de rebeldía. Pero mucho antes de los narcotraficantes, antes de los hippies, antes de la guerra contra las drogas, hubo una mujer que jugó con sustancias más peligrosas. Una mujer cuyo nombre, aún hoy, se pronuncia con susurros: Anreinan seductoran estratega mortal. En nuestro próximo episodio conocerás a la mujer que usó el veneno como arma, el placer como política y el amor como sentencia final. Cleopatra, veneno, poder y la última reina del Nilo. Suscríbete, activa la campana y prepárate para entrar en el perfume más mortal de la historia. Esto es El lado oscuro del pasado.